Dicen que la infidelidad no empieza en la cama. Empieza en un gesto que dura un segundo más de la cuenta. En una risa que se queda suspendida, como si ocultara una chispa prohibida. En un teléfono que vibra y se guarda en el cajón como si fuese una granada. Hoy voy a contarte una historia que empezó con un detalle insignificante y terminó derrumbando una vida entera. Quédate conmigo hasta el final, porque quizá descubras que la peor mentira no es la que alguien te cuenta, sino la que te cuentas para no mirar de frente lo que ya sabes. Claudia y Marcos llevaban 10 años casados. 10 años de fotos enmarcadas, de cenas improvisadas, de rutinas que parecían abrazos y no cadenas. Quienes los conocían decían que eran la pareja en la que uno piensa cuando le piden un ejemplo de estabilidad. Ella era abogada, sólida, de esas mentes que ordenan el mundo para que deje de doler. Él era ingeniero, un hombre que resolvía problemas con naturalidad, como si la vida fuera una ecuación que siempre encuentra su resultado. Las mañanas en su casa tenían la cadencia de una canción conocida. Café que humea, llaves que tintinean, una mirada que confirma, todo está bien. Y, sin embargo, a veces lo que se repite demasiado se vuelve invisible. Uno deja de mirar lo que ama como se mira una obra nueva, lo mira como se mira un mueble útil. Y ahí, en esa comodidad silenciosa, se empiezan a colar las grietas. Un viernes cualquiera, Claudia encontró un pintalabios en el coche de Marcos. No era uno de los suyos. Era un rojo intenso, de esos que no pasan desapercibidos. Ella lo sostuvo en la mano como quien sostiene una pregunta. El corazón le dio un pequeño golpe, de esos que el cerebro intenta disimular con explicaciones rápidas. Puede ser de alguna compañera, puede haberse caído sin querer, puede. Claudia lo guardó en la guantera. No porque olvidara el hallazgo, sino porque quería observar antes de acusar, confirmar antes de romper algo que todavía quería creer intacto. Durante los días siguientes, empezó a notar detalles que antes no estaban. El teléfono de Marcos, siempre boca abajo. El olor a colonia más intenso de lo habitual. Mensajes respondidos con una sonrisa escueta que no compartía. No eran pruebas, eran sensaciones. Pero a veces el cuerpo percibe lo que la mente se niega a aceptar. Y el cuerpo de Claudia estaba en alerta, como si caminara de noche por una calle sin farolas. Los fines de semana siguieron su curso, los amigos, las comidas en familia, las risas de compromiso. Nadie sospechaba nada porque nadie quiere sospechar de aquello que le da orden a su vida. Pero cuando cierras la puerta y quedas a solas con tu respiración, lo que niegas empieza a golpearte desde dentro. Una madrugada, el móvil de Marcos vibró con insistencia. Claudia no leyó el contenido, solo vio el nombre de una mujer desconocida. Registró esa información como se registra un presentimiento, sin palabras, pero con peso. Empezó a dormir menos, a mirar más, a dudar en silencio. No había escenas, no había reproches. Había una mujer intentando no convertir su miedo en profecía. ¿Cuántas veces sostuviste un objeto pequeño que era, en realidad, un terremoto? Un ticket, un olor, una mirada. Cosas que no se pueden llevar a juicio, pero que por dentro te desordenan la vida. Claudia abre la guantera una tarde de lluvia y encuentra el pintalabios donde lo había dejado. Junto a un recibo de hotel con una fecha reciente. Hay objetos que son llaves. Un recibo de hotel no es un papel, es una puerta. Y cuando la abres, ya no puedes desabrirla. Claudia guardó el recibo sin saber qué hacer con él. Lo sostuvo como si quemara, pero lo mantuvo cerca porque algo dentro de ella exigía saber. Días después, mientras Marcos se duchaba, el móvil vibró sobre la mesilla. El nombre de la misma mujer. Claudia no necesitó leer lo que ponía para entender el tono. Esa familiaridad que solo nace cuando las distancias ya se cruzaron. En su cuerpo se juntaron dos fuerzas contrarias, la que quería arrojar el teléfono al suelo y la que quería fingir que no había visto nada. Eligió la tercera, respirar. Se dijo que no improvisaría, que no haría teatro. Se dijo que esperaría un paso más, una pieza que encajara con el recibo. Comenzó a observar los horarios. Salidas un poco antes de lo habitual,
excusas de tráfico, una nueva rutina de gimnasio en un horario que nunca antes le había interesado. Si la sospecha es una sombra, la repetición es el foco que la vuelve nítida. Una tarde, al terminar su jornada, Claudia tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: seguirlo. No lo hizo con adrenalina adolescente, lo hizo con el temblor de quien intuye que está a punto de ver algo que no podrá olvidar. Lo siguió en silencio por calles que conocía bien, hasta que el coche de Marcos se detuvo cerca de un hotel discreto, de esos que no necesitan nombres llamativos. Él aparcó con naturalidad, sin mirar atrás. Caminó con la tranquilidad de quien no se cree observado. Claudia se quedó en el coche, con las manos frías, observando la puerta giratoria del hotel. Los minutos se convirtieron en una tortura elástica. Entonces, vio entrar a una mujer. Y el mundo, un segundo después, perdió su equilibrio. No era una desconocida. Era Laura. Su amiga. Su confidente de cafés y secretos. La mujer que había estado en su casa 1000 veces, la que conocía el color de sus sábanas y la risa de su marido. El corazón de Claudia no se partió en dos. Se volvió un cristal molido, imposible de recomponer con pegamento. Laura cruzó el lobby con paso firme. Marcos apareció junto a ella como si llevaran años estudiando ese movimiento. Sus cuerpos construían una coreografía que no nace de una casualidad, sino de repeticiones. No había dudas. Había hechos. Claudia no entró. No gritó. No llamó. Permaneció inmóvil, observando la escena como una espectadora de su propia vida. Descubrió en ese momento una verdad incómoda: la traición se siente diferente cuando viene de quien también tenía la llave de tu cocina. No es solo un engaño amoroso, es un asalto a tu refugio. Esa noche, Claudia volvió a casa sola y se miró en el espejo con una frialdad inédita. No se vio fea ni se vio culpable, se vio ausente. Como si la mujer del reflejo estuviera esperando instrucciones para volver al cuerpo. Se prometió algo: no tomaría decisiones con la herida abierta. Haría espacio para la rabia, pero no para el caos. Cuando la traición viene de dos frentes, el dolor no se suma, se multiplica. Porque no te arrebatan solo un amor, te arrebatan un idioma compartido, un territorio íntimo, una historia contada a dos voces. Claudia prepara una cena con amigos cercanos. Sentará a Marcos y a Laura en la misma mesa. No habrá gritos. Habrá verdades. La mesa estaba perfecta. Velas de olor suave, copas alineadas, una playlist que parecía hecha para celebrar. Los amigos llegaron con sonrisas habituales, ignorantes del guión que Claudia había escrito en silencio. Marcos la observó con esa mezcla de confianza y rutina que se tiene cuando uno cree que conoce cada gesto de la persona que tiene al lado. No sospechó nada. Laura llegó unos minutos tarde, como siempre, con esa naturalidad que da la costumbre de ser bienvenida. Las cenas, cuando todo funciona, son coreografías amables, risas que se alternan, anécdotas que se encadenan. Pero esa noche había un hilo invisible que tensaba el aire. Claudia los sostenía sin temblar. No iba a montar una escena, iba a poner un espejo. Y los espejos, cuando llegan sin ruido, desarman más que cualquier grito. En un momento en que los platos ya no reclamaban atención y el vino había dado a las caras un brillo indebido, Claudia sacó del bolsillo el recibo de hotel. Lo colocó sobre la mesa con la calma de quien presenta una prueba en un juicio. No buscó ojos, no buscó defensas. Solo dejó el papel ahí, como se deja una verdad a temperatura ambiente. Nadie habló durante unos segundos que parecieron una tarde entera. Marcos cambió de color por dentro, pero se mantuvo inmóvil por fuera. Laura buscó una excusa en el aire, pero se ahogó en su propio silencio. Claudia no los interrogó. No hacía falta. Lo que necesitaba ya lo tenía: los gestos, la rigidez, el pulso acelerado de dos personas que acababan de ser desenmascaradas sin una sola palabra. La mesa dejó de ser un lugar de encuentro. Se convirtió en un escenario. Los invitados, aturdidos, se replegaron a un silencio respetuoso.
Alguien intentó cambiar de tema por instinto de supervivencia, pero era inútil. La verdad, cuando entra en una habitación se sienta en la cabecera y no se levanta. Claudia respiró. Por dentro temblaba, por fuera era una marea en calma. No iba a debatir. No iba a conceder la cortesía de una versión. A veces la dignidad es esa silla en la que decides no sentarte cuando te invitan al teatro del absurdo. Cuando la cena terminó, la casa quedó grande y hueca. Claudia no lloró. Ese tipo de lágrimas suelen llegar cuando el cuerpo ya comprende que sobrevivirá. Esa noche no. Esa noche había que sostener la respiración y no desprenderse. Al día siguiente, la realidad pondría sus propias cosas en orden: una maleta abierta, una agenda descolocada, un contrato de alquiler que había sido firmado con una alegría que ahora parecía ajena. Días más tarde, ocurrió algo que nadie había previsto. Un secreto nuevo se asomó, alterando la geometría del dolor. Laura estaba embarazada. La noticia corrió como un cuchillo que vuelve a cortar por donde ya había herida. No había un marco sencillo para esa información. No había un camino amable. Había preguntas sin respuestas y un futuro que se había vuelto un terreno húmedo, resbaladizo, incierto. Claudia sintió que el mundo quería forzarla a posicionarse: la esposa que perdona, la esposa que expulsa, la amiga que fue traicionada, la mujer que se marcha, la mujer que lucha por lo que era suyo. Sintió que tenía que responder a todas las expectativas del mundo mientras apenas podía sostenerse en pie. Y tomó una decisión íntima. El ruido externo no contaría. Solo contaría recuperar su voz. Hay dolores que vienen con audiencia. Todo el mundo opina, observa, califica. Pero el único lugar en el que uno puede reconstruirse no tiene espectadores. Es el cuarto donde cierras la puerta y te sientas, por fin, a escucharte. Claudia cita a Marcos a solas. No para pedir explicaciones. Para comunicar una decisión que cambiará la forma en que ambos se nombran. El encuentro fue en una cafetería sin historia, una mesa junto al ventanal, dos tazas que se enfriaron demasiado deprisa. Claudia no llevaba discursos preparados. Llevaba, por primera vez en semanas, una certeza. Entendió que no necesitaba elegir entre ser fuerte o ser vulnerable. Podía permitirse sentir como cada cosa caía en su sitio, sin prisa, sin teatro. No iba a quedarse. No iba a compartir un techo con la sombra de una cama ajena. No iba a convertirse en policía del teléfono de nadie. No iba a competir con un fantasma. Con esa claridad, las manos no le temblaron. No buscó que el otro comprendiera el alcance de lo ocurrido. A veces, intentar que quien te hirió entienda el tamaño de tu herida es otra forma de permanecer atada a lo que te rompe. Ella eligió soltarse. La logística de una separación parece un asunto técnico: cuentas, domicilios, armarios, llaves. Pero en realidad es una ceremonia íntima de despedida. Guardó ropa que ya no olería igual, desmontó fotos que fueron testigos de un tiempo en el que la vida parecía más sencilla. Hubo cajas que cerró con firmeza y otras que dejó a medias, porque el dolor no se archiva en un día. Se permitió avanzar en oleadas. Sobre Laura, no hubo mensajes ni escenas. Claudia entendió que perseguir explicaciones la haría caminar en círculos. La memoria ya sabía lo suficiente y el cuerpo pedía otra cosa: silencio, distancia, aire. Alguien del entorno dijo que el perdón era la única forma de ser libre. Claudia no discutió. A veces el perdón no es una puerta abierta hacia el otro, es la ventana que abres para ti para que entre luz. Y la luz no necesita ruido. Los meses siguientes fueron un aprendizaje extraño. Llegaron mañanas nuevas en una casa distinta, con una taza diferente y un espejo que devolvía una mujer más delgada, más callada, pero con una dignidad más ancha. Descubrió el poder de los paseos sin destino, el alivio de los mensajes que ya no había que interceptar, la paz de dormir sin preguntas. Lloró cuando tocó. Rió cuando volvió a tener sentido. Volvió a leer novelas que había abandonado en favor de lo urgente. Llenó su nevera de cosas que a ella le gustaban,
no de lo que la rutina imponía. A veces, por la noche, el recuerdo de lo que fue se colaba sin permiso. Entonces respiraba y repetía mentalmente algo que ahora sabía: la traición de otros no define tu valor, define sus límites. Y el límite de Claudia empezaba en la puerta de su nueva casa. Lo demás sería un paisaje que podría mirarse sin entrar. Perdonar puede ser un acto de valentía. Marcharse, también. La verdadera pregunta es: ¿qué te devuelve la paz cuando apagas las luces y te quedas a solas con tu respiración? Claudia no volvió a pisar aquel hotel. No por miedo, sino porque eligió rutas sin fantasmas. De Marcos supo lo justo. De Laura, lo mínimo. De sí misma, por fin, lo esencial. El amor enseña, hiere, cura y duele. Y cada historia que contamos aquí es un espejo, a veces amable y a veces implacable. Hoy te pregunto, si hubieras sido Claudia, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado, intentando recomponer una taza rota, o habrías aprendido a beber en una nueva? Cuéntamelo en comentarios. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y si tienes algo que quieras contar, este espacio también es tuyo. Soy Jorge. Te espero en el próximo episodio.